Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Vamos al libro de Amos. Amos es uno de los profetas menores y está en el Antiguo Testamento. And we're going to go to the book of Amos. Amos is one of the minor prophets. It's towards the end of the Old Testament. Es casi al final del Antiguo Testamento. A ver quién lo encuentra primero, ¿verdad? Esgrima por rapidez. Amos capítulo 5. And we're going to go to Amos chapter 5. Vamos a estar desde el verso 18 y hasta el verso 27. We're going to be from Amos 5:18 to 27. El subtítulo de nuestra Biblia dice El día del Señor. Ahí arriba de esos versos dice El día del Señor. And the subtitle of this chapter says The Day of the Lord. Today we continue our series on the gospel, and we are in the minor prophets. We're looking at the life of Amos and this message that he has for us and where our lives fit in the story of the gospel. Y continuamos nuestra serie en la historia del evangelio. Ya estamos hasta casi al final del Antiguo Testamento en la vida de Amos, que nos va a estar enseñando qué es lo que Dios quería hablar a ese pueblo, pero también cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Y quiero comenzar con una pregunta, iglesia. Para usted, ¿qué es lo más importante de un servicio dominical? Algunos piensan que es cantar los cantos de alabanza y adoración. Otros piensan que es la prédica, la palabra. Otros incluso piensan que es la comunión, lo que hacemos después del servicio. Y otros también piensan que es la mesa del Señor, tomar la mesa del Señor. Todos tenemos diferentes opiniones. And before we get into, I want to ask a question. What makes a good worship service good? We all have different opinions. A lot of people think it's the songs that we sing. Others think it's the word, the sermon. Others might think it's the fellowship time, the time that we spend together getting to know each other. And then others still think it's the Holy Communion. Well, today in Amos, the people were going to see that they thought that their worship, their songs, their prayers was good worship. But God had different opinion. And I want us to go and start from verse 18 so that we get a gist of what God expected from their worship. Y hoy en Amós vamos a ver que el pueblo ofrecía sacrificios de alabanza, sus sacrificios de animales, cantos, oraciones en su tiempo de adoración y alabanza. Pero Dios tenía otra opinión acerca de sus ofrendas. Y lo que vamos a ver en el verso 18 hasta el verso 27 va a abrir nuestros ojos para ver qué es lo que Dios realmente anhela de nosotros en un tiempo de adoración. Vamos al verso 18. Ay de los que desean del día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Gracias, hermano. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Verse 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. 21. Abominé vuestras
solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. And look at verse 21. It says, I despise your feast days. I do not savor your sacred assemblies. Wow. Que el Señor le llegara a decir, odio, abomino tus reuniones, tus asambleas, tus tiempos de adoración, los odio. ¿Qué fue lo que sucedió en el pueblo de Israel para que Dios llegara a sentir y a decir esas cosas? And so, for the Lord to say, I despise your reunions, your assemblies, when you come together and worship, I despise them. Wow, you might ask yourself, what went wrong? What was wrong with their worship? What can we learn from their worship that we can apply it to our worship, church, so that it can be pleasing to the Lord? ¿Y qué es lo que podemos aprender de lo que ellos hicieron mal para aplicarlo a nuestras vidas, iglesia, para que podamos agradar a nuestro Señor? Pero antes de entrar también al juicio, porque este mensaje de hoy le he titulado Advertencia. And before going into judgment, because I have titled this message Warning, I want us to look at the God who offers goodness and mercy before judgment. Y antes de entrar a eso, iglesia, me gustaría que veamos la bondad y la misericordia de Dios antes del juicio. Entonces vamos a ver que Dios está involucrado en su creación. Dios no simplemente quiere Él absorber nuestra alabanza, nuestros cantos, nuestra adoración. Dios está involucrado en cada parte de nuestras vidas, no solamente los domingos. Él quiere estar involucrado bendiciéndonos abundantemente y sin límites. Y en el Antiguo Testamento, la gente, el pueblo de Dios, adoraba a otros dioses también. A Baal, a Dagón, a Zeus y a otros dioses que demandaban mucho de la gente, pero no daban, no respondían, daban muy poco en regreso. And you see, church, God, our God, is a God who is involved in creation. Our God is not just content by simply soaking up our worship and our praises. God is not only involved on a Sunday morning service, but God is involved in all of creation. He wants to bless us abundantly, without limits. And in the Old Testament, people worship other gods. Baal, the god of Dagon, Zeus, and others. And these gods, they demanded more, but they gave very little in return. Y saben, lo mismo sucede hoy. Que hoy una carrera o un trabajo se puede volver en un Dios. Y ese trabajo nos demanda mucho, pero nos da poco en regreso. No nos da la paz que nosotros necesitamos. Y también está el Dios de posesiones. El Dios de las posesiones es donde uno encuentra afirmación y un agrado en comprar una sola cosa más. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Dios y dejemos esos otros dioses, porque Él quiere que experimentemos su llenura, experimentar su amor, su gracia, su provisión y su justicia. Y el libro de Amós se centra en la justicia de Dios. And you see, the same thing happens today. Even though we don't bow down to physical statutes, but we as a society, there are still gods as a job or a career, where the job demands more of us and gives us little rest or pleasure in return. But then there's also the God of possessions, where we find pleasure and affirmation on just purchasing one more item. But God wants us, He wants us, His creation, to experience His fullness, His abundant love, His grace, His provision, and His justice. Because the book of Amos is about justice. Y la segunda cosa que vemos de nuestro Dios en el libro de Amós es que Dios cuida de todos.
usted le interesa a Dios. Usted no es solamente un número en la creación de Dios. Usted no es solamente algo que Dios creó y se olvida de usted. Dios cuida y usted le importa a Él. Pero en el tiempo de Amós, la gente ellos vendían a otras personas en esclavitud. La gente estaba ignorando a los pobres. La gente estaba en unos negocios tan corruptos que estaban pisoteando a otras gentes, donde los poderosos se consumían de los débiles, donde ahora sí, como dicen, el rico se hace rico, ¿verdad? Y el pobre se hace más pobre, pero los ricos se alimentaban de los pobres. Y en medio de esta injusticia, en medio de esta inequidad, la gente todavía tenía las agallas de venir y presentar sus ofrendas y sacrificios delante de Dios. And the second thing that we see is that God cares for everyone. You're not just some speck or something that God created and He just forgot about you. God cares for you, for every single one of us. And we see that in the people in the book of Amos. People were selling other people into slavery. They were ignoring the poor. They had these corrupt businesses going on where the powerful preyed upon the weak, where the rich grew richer at the expense of the poor. And in the midst of this injustice and iniquity, people had the courage to go and sacrifice their worship to God. Pero lo que vemos en el libro de Amós es que Dios cuida de los pobres. Y Dios estaba retando a su pueblo para cuidar de los pobres y necesitados. Y esa es una noticia buena para nosotros, porque Dios está involucrado en su creación y Él cuida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros enfrentamos injusticias, Dios ve esas injusticias. Nosotros estamos en un país donde no es nuestro país, los derechos no son iguales que otros, los que nacen aquí. Las injusticias que Dios ve, Él escucha. Las injusticias de nuestros trabajos, la gente, cómo nos trata, los vecindarios. Aquí, a par de horas, ni siquiera horas, usted tiene que caminar aquí a la tienda y usted va a enfrentar lo que es el racismo. Usted va a enfrentar injusticias. Pero usted sabe que Dios, cuando Jesús viene, Dios no se preocupó tanto de los políticos, de los líderes religiosos. No, Jesús anduvo con los posesionados de demonios, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, la gente que fue negligada de la sociedad. Y Dios cuida y quiere que también nosotros cuidemos de otras gentes. Porque esa es la oración que Dios anhela de nosotros. No solamente venir aquí, ¿verdad? Y pretender que las cosas están bien afuera. No, es afuera donde nosotros vemos injusticias que quiere que Dios quiere obrar a través de nosotros. And the good news is this, church, that God is so involved in His creation that He cares so much about His people. God cares about your injustices, about the things that you face on day to day. Maybe you'll face injustice in your work job, maybe in your school, maybe because you're a Christian. But when Jesus came to this world, He didn't spend a lot of time with the political leaders or religious leaders. But he ministered to the demon-possessed, to the lame, to the blind, to the lepers, to those neglected by society. And God cares, and so should we who worship the Lord. Pero después entramos a un tiempo, como papás, los que tienen hijos, ustedes saben que hay un tiempo donde si vemos en peligro a nuestros hijos, tenemos que levantar nuestra voz a veces, ¿verdad? Si vemos a un niño que se va a tirar está muy cerca de un barranco, nosotros tenemos que gritar y tenemos que hacer algo para que no se meta en ese peligro y no se caiga y muera. Pues la misma cosa con el Señor.
El juicio que Dios trae a nuestras vidas muchas veces es de la misma manera, porque Dios nos ha advertido muchas veces. Y a veces el Señor tiene que hacer algo, tiene que accionar para traernos de regreso al redil. And there are times when we as parents, we need to raise our voice during a dangerous situation with our children. In the same way, God, He has to raise His voice so that He can let us know that we are in dangerous situation. Regresen conmigo a Amos capítulo 1, verso 2, and go with me to Amos chapter 1, verse 2. Miren la voz del Señor que ruge. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Look at this verse in Amos chapter 1 verse 2. And he said, the Lord roars from Zion and utters His voice from Jerusalem. The pastures of the shepherds mourn and the top of Carmel withers. Esta fue la palabra, la voz del Señor, que iba a venir juicio sobre el pueblo de Israel. And this is the voice of the Lord that was going to bring judgment over the people of Israel. Why was the God of creation pronouncing judgment upon the people? It was because of their empty faith and moral decay. Porque el Dios de la creación que había creado a su pueblo, le había llamado a su pueblo, ¿por qué ahora estaba pronunciando juicio sobre su gente? Porque tenían una fe vacía y su moral había decaído. Y esta palabra advertencia, 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 a través de los profetas, eso es lo que estaba hablando a la gente. And so this word, warning, 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 was just coming up in every one of the prophets. Y si usted lee, si usted toma un tiempo de leer el capítulo 4, de los versos 6 al 11, usted va a ver que Dios había intentado muchas veces llamarle la atención al pueblo de Israel. And if you read in Hosea chapter 4 from verses 6 to 11, you will see that God had been trying to get their attention. God says, I gave you empty stomachs. There was a lack of bread in every town, yet you did not return to me. Y Dios dice en estos versos, yo les di unas panzas vacías. Había escasez de pan en cada pueblo, pero aún así no regresaban a mí. Yo les detuve la lluvia cuando era tiempo de cosecha y no había suficiente de beber y aún así no regresaste a mí. I withheld rain from you when when the time of harvest came, not enough to drink, yet you have not returned to me. I struck your gardens and vineyards with mildew. Locusts, they came and they devoured your gardens, but you have not returned to me. Dice el Señor, yo maté sus jardines y sus viñas. Envié a langostas para que comieran sus viñas y aún así no regresaste a mí. Envié plagas como las de Egipto, maté a tus hombres jóvenes a través de la espada. Tus caballos fueron capturados y aún así no regresaste a mí. And the Lord says, I sent plagues like those in Egypt. I killed your young men with the sword. They captured your horses, yet you have not returned to me. And this just reminds me of those that God keeps calling out again and again. People whom have been delivered from death, accidents, whatever it may be, that God has brought over people, these types of warnings. That God is telling you, hey, I am speaking to you, but you have not returned to me. Y esto me recuerda a personas en este mundo que Dios les da un llamado de atención, les da advertencia.
Gente que usted sabe que han sido librados de la muerte a través de un accidente. Gente que ha pasado por escasez, pero aún así no regresan al Señor. Nuestra hermana Peggy compartió un testimonio que encontró a un joven en la tienda y le dijo, Peggy, que si quería seguir al Señor o si conocía del Señor. Y este joven le responde y le dice, es que no es mi tiempo. Todavía no quiero seguir al Señor, ¿verdad? Y eso me recuerda otra vez que la gente que vamos a encontrar, va a haber gente que dice, es que no es tiempo, es que yo no quiero ahorita, quizás después, ¿verdad? Y Peggy le responde, tú no sabes el día de mañana si vas a estar aquí. En la vida de hoy es temporal y la eternidad con Dios es mucho mejor. Pero así como el pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con gente que no quiere ceder y al final lo que le sucedió al pueblo de Israel, iglesia, fue juicio. Vamos a ver en adelante qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. And Peggy shared with us a testimony when she was sharing the gospel with a young man at the grocery store. And this young man says, it's not for me. Or I'm going to do my own thing right now. Maybe later. But then so many other people that God has been calling and knocking on the door of their heart, they just resist. And this did not end well for Israel. If this people insisted and persisted in rebellion, there was going to be judgment. Y la gente de hoy si sigue insistiendo y persistiendo en la rebelión en contra de Dios, va a haber juicio, pero no tiene que ser así. Miren Amós capítulo 5 verso 4. But it doesn't have to be this way. Look at Amos chapter 5 verse 4. Dice el Señor, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Este es un llamado al arrepentimiento. And the Lord says in Amos chapter 5 verse 4, a call to repentance. He says, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. Seek me and live. Ahí en el mismo capítulo verso 14, in the same chapter verse 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Seek good and not evil, that you may live, so that the Lord of hosts will be with you, as you have spoken. Esto no tenía que haber pasado a Israel, porque en el año 722 BC, antes de Cristo, Israel fue destruido por una nación que se le llamaba Asiria. Esta fue la destrucción, esta fue la advertencia que Dios les venía diciendo. Les decía una y otra vez, arrepiéntanse porque si no viene el juicio delante de ustedes sobre ustedes. And so their choices would determine their end. By the year 722 before Christ, BC, Israel was destroyed by Assyria. And this was the end to Israel. They were taken into captivity. But what about now, church? Where are we now as a people of God? Pero aún así, iglesia, ¿dónde estamos ahora? Como el pueblo de Dios. Usted sabe que Dios todavía está rescatando gente que no tiene idea cuán cautivos y desesperados están por salvación. And today God is still rescuing people that have no idea of how captive and how desperate they are. Vamos al siguiente verso, por favor, Leonardo, en Primera de Pedro 4:17. Si quieren lo leemos acá arriba. If you want, we can read it up here. It says, for it is time for judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? Aquí le está hablando el apóstol Pedro a la iglesia y está diciendo, ahora es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, los cristianos,
Y si primero comienza con nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Nosotros pensamos que porque somos cristianos ya la libramos, ya estamos, podemos hacer lo que seamos y ponemos a juzgar a los demás. No, hay juicio para el cristiano también. No es el mismo juicio que para el no cristiano. El juicio para el cristiano son las cosas buenas y las cosas malas que hagamos mientras estemos en esta vida. Usted es salvo si usted tiene a Cristo, pero todavía va a ser juzgado ante el juicio de Cristo por todas sus acciones buenas y malas que usted haya hecho aquí. Ahora, el no cristiano será juzgado ante el juicio del gran trono blanco, y ahí sí será, no por lo bueno y lo malo que ha hecho, ahí es si usted tiene la salvación de Cristo, y si no la tiene, al lago de fuego. And so this verse, church, it's not saying that Christians, oh, you guys are exempt from judgment. No. Our judgment as Christians will be for the good things and the bad things that we have done while on this earth. You and I, Christians, we will be judged on the seat of Christ, on the judgment seat of Christ. Will we be judged for the good things and the bad things that we did here? You're saved. Yes, you will go to heaven, but you're still going to be judged. But the non-believers, those that do not have Christ in their hearts and have given their life to the Lord, they will be judged differently. They will be judged in the great white throne. And that is when the book will be passed. And if the name of that person is not in the name of that book of life, they will be thrown into the lake of fire for eternity. That is the two judgments that will be coming. Un hombre por el nombre de Chuck Colson dijo, sin la justicia última de Dios, la moralidad de la humanidad se disuelve. La bondad social se rompe. La gente que no tiene temor de Dios, pronto no tendrá temor del hombre. No respetará las leyes humanas ni la autoridad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La decadencia, moralidad en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Hasta donde hemos llegado que hay más valor a la vida de un perro que a la vida de un bebé. Donde hay más valor a los valores de la libertinaje que el valor de Dios, de donde se fundó esta nación. Las morales han decaído, y donde hemos llegado que si no hay temor de Dios en las escuelas, en los gobiernos, la gente pronto no tendrá temor al hombre. La gente mata por matar porque no tiene valor a lo que Dios le ha dado valor. Y eso es lo que sucede, iglesia. Cuando no hay justicia de Dios, no puede haber nada bueno. Chuck Colson said, without ultimate justice, people's sense of moral obligation dissolves. Social bonds are broken. People who have no fear of God have no fear of man and no respect for human laws and authority. And isn't that what we are living today in our world? Where there is more value to the life of a dog than there is to the life of a baby life. When there is more value to freedom, as we say, but it's more liberalism than there are values to the Word of God. Where there is no value of God in the schools and the government. But that is what happens when there is no justice, the justice of God. Y usted sabe que la disciplina y el juicio de Dios nunca es lo primero que está en la lista de Dios. Dios no se deleita en disciplinar a sus hijos. Dios no se deleita en decir, ok, ahora sí le voy a dar, ¿verdad? Para que aprenda, para que se eduque. No. A Dios le duele cuando tiene que disciplinarnos, así como un padre le duele disciplinar a su hijo. A Dios le duele ponernos en un tiempo de disciplina, pero Dios al quien ama disciplina. Y después de una provocación grande, si un hijo sigue y insiste en su rebelión, no hay otra opción más que el juicio.
And you know, discipline and judgment are never his first choice. God doesn't delight in his punishment or judgment towards us. It hurts him. It hurts God to discipline his children. God hates us. God hates it to see when we are living the consequences of our own choices of sin. It is only after this great provocation in hope that will stop our rebellion and our disobedience and bring us back to him. La gente en Amós, ellos fallaron el corazón de Dios. The people in Amos missed the heart of God. What God cared about so much was more than what the people were actually doing. And God cares so much more than us just showing up on Sunday mornings, on Wednesday nights, and checking the boxes and singing a couple songs and then going home. Y Dios le importa más que simplemente venir nosotros el domingo en la mañana, tachar una cajita ahí que vinimos a la iglesia, de cantar cantos, irnos a la casa. Dios le importa más que eso. Y Amós, la vida de Amós nos revela el corazón de Dios. And the book of Amos reveals the heart of God. You know, many of us have pursued the will of God, but we have missed the heart of God. Y muchos de nosotros hemos perseguido la voluntad de Dios, pero hemos fallado el corazón de Dios. David, el rey David, no fue un hombre que dice la Biblia, no lo describe. Y David fue un hombre conforme a la voluntad de Dios. No lo describe de esa manera. Lo describe y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Usted sabe que cuando usted se enamora de alguien o quiere conocer a alguien, usted conoce el corazón. Y si usted conoce lo que su corazón conoce o lo que el corazón tiene, usted va a saber qué hacer. Usted va a saber cómo agradarle. Usted va a saber de qué manera amarle. Y de la misma manera con nosotros, si nosotros conocemos lo que Dios tiene en su corazón, nosotros vamos a poder agradarle también. You know, and David was a man according not to the will of God. The Bible doesn't describe him as a man according to the will of God, but it says the man according to the heart of God. Because I believe that when you want to know someone, when you know someone so much that you know their heart, you know how to love them, you know what to do to please them, you know what to do. And so the same way with God, we are to know God's heart so that we can love what he loves and reject what he rejects. No está mal, iglesia. No es malo tener cosas en nuestra vida. No es malo irse shopping. No es malo disfrutar las cosas materiales. Pero cuando continuamos comprando y vemos que hay alguien más luchando con sus necesidades básicas, cuando pisoteamos sobre alguien más para lograr y alcanzar lo que nosotros queremos, cuando nuestros negocios son corruptos, allí es cuando las cosas que tenemos se vuelven malas. La justicia de Dios es cuidar de otros, amar a otros. And so it's not a bad thing to have nice things. It's not a bad thing to go shopping. It's not a bad thing to enjoy material things. But it's when we continue to buy when others lack basic needs. When we step over others to get above the ladder and get what we want. It is when we corrupt our businesses that it becomes a sin. Justice is caring for others and loving others. Ahora, quizás alrededor de usted no vea gente que las están vendiendo en esclavitud. Quizás no hay pobreza como lo había en ese tiempo. Quizás alrededor de usted no haya gente pisoteada legalmente, aunque lo hay en otras partes del mundo, sí lo hay. Pero lo que Dios nos dice en esta mañana es no a la hipocresía religiosa.
And maybe around you there are no people, poor people like there were back then. Or maybe you don't see people being sold into slavery. Or maybe people not receiving legal help like there were back then. There are in other parts of the world, but let's stick to those near us. But what God is saying to us this morning is no to religious hypocrisy. ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Yo aquí escribí unas cosas y me puse a pensar, ¿qué tal en las familias? La hipocresía religiosa en nuestros cónyuges. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros niños? ¿Hacemos lo que decimos, lo que hablamos, lo que la palabra de Dios dice? Porque si no, eso es hipocresía religiosa. ¿Qué tal en nuestra vecindad? Cuando usted se está con un martillo ahí, se machuca el dedo, ¿qué es lo que sus vecinos escuchan diciendo? Usted lo escuchan gritando a sus hijos a medianoche o tirando paredes. ¿Cómo lo conocen su vecindad a usted? ¿Lo conocen como un cristiano o como un cristiano que va a la iglesia solamente los domingos? And I started to think about what this could apply to, and I thought about families. What about our spouse? How we treat our spouse, how we treat our children. Do we walk the talk of what we say God's word is? What about in our neighborhood? When you smash your finger, what is the thing that they hear you say? Do they hear you yelling at your children or banging on walls? Do they know you as a genuine Christian or just one of those Christians that go to Sunday church? ¿Y qué tal en nuestra iglesia? What about our church? ¿Nos saludamos cuando nos vemos en la tienda o nos escondemos, verdad? Ahí viene el hermano, ¿verdad? O la hermana, ahí va, escóndete. ¿Qué tal? O estamos en las escuelas. Usted se viste de la misma manera en cómo usted está aquí que como está afuera. Y no digo que, no tiene que vestirse con corbata y es donde quiera que vaya. Pero nos vestimos con la misma decencia, hablamos de la misma manera, el vocabulario que usamos es el mismo que cuando hablamos con hermano, Dios le bendiga. Hablamos de esa misma manera con nuestros amigos o con nuestros colegas del trabajo. ¿Qué tal la música que escuchamos? O nuestra fe. Nos avergonzamos de hablar de nuestra fe en nuestros trabajos porque sí. Esas son las cosas que Dios nos está diciendo, no a la hipocresía religiosa. Y la comunidad. A veces me he encontrado con hermanos que yo voy a 70 y los hermanos a 80, 85. ¿Verdad? Y son personas que ni licencia tienen. Esa es hipocresía religiosa, esa es hipócrita. ¿Verdad? ¿Qué tal cuando vemos a alguien en necesidad? Os digo que tenemos que estar ayudándole a todos los que vemos en el mundo, pero cuando Dios nos dice, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, aliméntalo. Llévalo a tu casa, dale un vaso de agua. Y si cerramos nuestros oídos, lo vimos el miércoles, si cerramos nuestros oídos a las necesidades de los pobres, ¿saben qué? Dios cierra sus oídos a nuestro clamor también. Proverbios 21, si no me equivoco. Entonces nuestra adoración va mucho más allá que solamente los domingos en la mañana. Qué lindo sería si usted me encuentra a mí en la Kroger y usted me dice, pastor, vamos a orar. O usted se encuentra, usted del uno al otro en el parque y dice, hermano, véngase, necesito oración. O hermano, véngase, mire, tengo que hablarle a esta persona, acompáñeme, vamos a hablarle. Que nuestra fe vaya más allá que como lo hicieron en la Biblia, en la historia de Amós. In church, what about with the church? Do you greet each other at the grocery store? Do you hide and say, oh no, there's a sister and a brother? Do we pray and forgive one another? Otra cosa que se me olvidó mencionar es en nuestra iglesia, oramos, nos perdonamos los unos a los otros. What about your schools? Are you the same? Do you dress the same? Do you think the same as with non-Christians that you do with Christians? What about in your work? Do you listen to the same music that you do when you are with believers? What about your vocabulary?
your faith in the community? Do you speed every time that you go on the freeway? Do you help others in need? Because worship goes far beyond than just Sunday mornings. It's a lifestyle. La adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Usted no puede salir de aquí y decir, ya no estoy adorando a Dios. O vamos a adorar a Dios. No, es que la adoración es donde quiera que vayamos. Si usted va en el coche, si usted está haciendo ejercicio, si usted está comiendo, si usted está hablando, si usted está riéndose, lo que sea, es un estilo de vida. Whatever you do, whether you're in your car, going to work, in school, at a store, whether you're jogging, whether you're eating, whether you're laughing, it is a lifestyle. Y usted sabía que justicia, la palabra justicia significa poner en acción y corregir la injusticia para crear justicia. Did you know that the word justice means a concrete action to correct injustice and create righteousness? La justicia es acción. Justice is action. True worship is synonymous with doing good, generosity, and justice. La adoración verdadera es sinónimo con hacer lo bueno. Lo que vimos en el capítulo 5, haz lo bueno y no lo malo para que vivas y el Señor esté contigo. Para concluir, quiero volver a leer Amós 5:4. And just to finish off, I want to read again Amos chapter 5, verse 4. Buscadme y viviréis. Eso es lo que dice. Buscadme y viviréis. And to finish, I want us to finish reading Amos 5:4. And it says, seek me and live. Seek me and live. To the non-Christians this morning, turn to the Lord. And to the Christians, the word says, do justice and leave religious hypocrisy. Para los no cristianos en esta mañana el Señor dice, vuélvanse al Señor. Y para los cristianos nos dice a nosotros, hagan justicia y dejemos la hipocresía religiosa. Adorando a Dios es agradándole. No solamente nuestros cantos, sino compartiendo su amor y su gracia con aquellos que nos rodean. Y donde quiera que el Señor los lleve en esta mañana, en esta semana, al transcurso de su trabajo, ponga atención. Ponga atención dónde es que Dios, que usted tiene que mejorar, o quizás orar por alguna injusticia, o proveer por alguien, o bendecir a alguien para que ellos vean el amor de Dios más allá de estas paredes. Amen. And so as you go this week in your jobs, in your works, wherever you go, pay attention, because God will put these opportunities to stand up against injustice and fight for equality and inclusion. Maybe God wants you to be a blessing to someone, to feed someone, to pray for someone, so that you can experience the fullness of God in your life and everyone else. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.